Bueno, ahí va. Quizás dentro de media hora, 45 minutos. Ahí lo empieza a grabar. Quizás dentro de media hora, 45 minutos. Corte un segundo para así no se me hacen archivos de video tan grandes y después es más fácil subirlo. Tipo en parte 1, 2, 3. Así que si en media hora 45 minutos no corto, hágame acordar. Si pueden. Bueno. Entonces, a ver si ahí. Probablemente la cámara va a ser un poco cuadro por cuadro, pero van a tener que tener un poco de paciencia. A ver si la muevo un toque. Lo corrijo un toque. Ahí está. Ahí está. Entonces, transformaciones lineales. Voy a intentar escribir poco porque probablemente no se vea bien, pero es lo que hay por ahora. Bueno, entonces esencialmente vieron que ustedes en análisis 1, yo voy a ir hablando y cualquier cosa me avisan, ¿sí? No sé si levantar la manito funciona, pero si no, avísenme por el chat que tiene una pregunta y yo ahí paro y me hacen la pregunta. O la escriben o hablan, como quieran. Entonces, ¿qué es una transformación lineal? Vieron que en análisis 1 ustedes habían visto funciones. Bueno, una transformación lineal es una función que cumple un par de cosas en especial justamente del álgebra lineal, de lo que ustedes estuvieron viendo. En principio, una transformación lineal, que en los libros lo van a llamar como, lo van a ver que se escribe como una T, ¿sí? Es una función que manda vectores en vectores, ¿sí? Manda vectores en vectores. Por ejemplo, podría ir de R2 en R2, ¿sí? Ustedes de análisis 1 están acostumbrados a funciones que van de los reales en los reales. En introducción a análisis, ¿sí? Están acostumbrados a funciones que van de los reales en los reales. Bueno, las transformaciones lineales son funciones que mandan vectores en vectores, que cumplen un par de cosas en particular, pero en principio es eso, son funciones que mandan vectores en vectores. Podría ir de R3 a R3 o de R2 a R3 o de lo que sea, de R3 a R5, ¿sí? Cualquier cosa que mande un vector en otro vector. Bueno, por ejemplo, a ver si pongamos el primer mini ejemplo. El primer mini ejemplo, ¿cuál sería? Por ejemplo, una que mande un t de x1, x2 o xy, como quieran decirle, que lo mande, no sé, a 2x1 más x2 x1 menos 3x2, ¿sí? Ese sería un primer ejemplo de una transformación lineal. A medio alto nivel, lo que está pasando con las transformaciones lineales es que manda subespacios en subespacios. Fíjense que esta transformación lineal está mandando el 0 en el 0, ¿no? O sea, una de las cosas que cumple esto es que t de 0, 0, si ustedes hacen la cuenta acá, es 2 por 0 más 0, 0 menos 3 por 0, manda el 0 en el 0, ¿sí? O sea, eso es una cosa que cumple la transformación lineal, manda el 0
en el, en el, en el 0, ¿sí? O si quieren escrito sería t de 0 igual a 0. Le pongo al 0 le pongo la flechita arriba para decir que es un vector, ¿no? En este caso serían este y este. Esos dos serían los vectorcitos. Sí. Claro. Sí, es parecido a los subespacios vectoriales, bastante parecido. Lo que hay que pensar de transformaciones lineales es que como que sería como una función que manda subespacios en subespacios, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo que yo puse acá, que es de t de x1 x2 igual a 2x1 más x2 x1 menos 3x2, está mandando subespacios de R2 en otros subespacios de R2. Lo que siempre pasa con transformaciones lineales es que siempre manda el 0 en el subespacio 0 en el subespacio 0. Pero otros por ahí hay otros subespacios que los transforma, que serían de hecho las imágenes que ustedes ya saben de funciones de análisis. Pasa que ahora las imágenes van a ser subespacios de R2 o de R3 o de R5 o a donde llegue la transformación lineal. Entonces siempre manda el 0 en el 0, y si vos haces t de algún subespacio, esto va a ser igual a otro subespacio. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense. ¿Se entendió, Priscila? Si no, pregúntenme. ¿Se escucha y se ve más o menos bien? ¿Tiene algún sentido que siga? ¿Cuál sería la última parte? Ok, gracias. Igual, Priscila, lo estoy diciendo por ahora bastante vago. O sea, que hay que pensar como una transformación lineal. Es una función, como vieron en el análisis 1, pero que en vez de mandar números en números, manda vectores en vectores. Pero además de mandar vectores en vectores, cumple un par de cosas más, porque no cualquier cosa que manda vectores en vectores es una transformación lineal. Entonces, las cosas que cumplen son estas dos, que también son que manda el 0 en el 0 y que manda subespacios en subespacios. Otra forma de ver exactamente lo mismo, o sea, lo mismo, decir que manda el 0 en el 0 y subespacios en subespacios, o decir que las fórmulas son funciones lineales, es lo mismo. Vieron que acá, el ejemplito que puse yo acá, no sé si lo están pudiendo ver, el ejemplito que yo puse ahí, que era t de x1 x2, era 2x1 más x2, x1 menos 3x2. Esas son, ustedes ya saben, no es una ecuación porque no tienen igual, pero son lineales, ¿no? Son funciones de dos variables lineales, porque son números multiplicados por la variable a la 1 y sumas de esas cosas. Bueno, por ejemplo, a ver, les voy a poner otro ejemplo así creo que se entiende. Vamos a sacar esto. Vamos a poner otro mini ejemplo. Yo antes había puesto t de x1 x2 igual a 2x1 más x2 x1 menos 3x2, ¿sí?
Esto fíjense que manda cosas de R2, las manda en cosas de R2, o vectores, o como el nombre que le quieran poner. Y fíjense que las fórmulas de esa transformación lineal son... Sí, Daniel, sí. Puede ir de R5 a R3, de R2 a R3, sí. Ahora voy a poner algunos ejemplos. Puede ser cualquier cosa que vaya de vectores en vectores. De hecho, no tiene por qué ser R a la algo, ¿no? Porque, no sé, los números complejos también es un espacio vectorial, pero para poner ejemplos, sí. Podría ser de R5 a R3. Por ejemplo, no sé. Esta que esté de, no sé, x1, x2, x3 igual a x1 menos x2, x2 más x3. Esta está yendo de R3 a R2, ¿sí? Por poner un ejemplo cualquiera, no sé, yo ahí puse algo que vaya a un x1, x2, x3, lo mande a un x1 menos x2, punto y coma, x2 más x3. Entonces manda un R3 en un R2. Fíjense de nuevo lo mismo, en este último ejemplo que yo puse, las fórmulas, lo que está a la derecha, son casi como ecuaciones lineales que ustedes estaban viendo, le falta el igual, pero son casi como ecuaciones lineales. Entonces justamente por eso se le dice transformaciones lineales, porque las fórmulas son lineales. O sea, lo único que pueden tener las fórmulas son número por variable a la 1 más menos número por variable a la 1 más menos número por variable a la 1, etc. Si pasa eso, es una transformación lineal. Y que pase eso de que las fórmulas sean lineales o que mande el 0 en el 0 y subespacios en subespacios es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, si quieren pongamos las transformaciones lineales, ¿sí? O sea, lo que se llaman son mandan vectores en vectores de lo que sea, R2 a R2, R3 a R4, R5 a R3, etc. Y se definen, voy a intentar escribir más o menos grande, se definen con fórmulas lineales, ¿sí? Les digo fórmulas y no ecuaciones porque no hay un igual, pero ustedes fíjense que esta parte de acá, x1 menos x2, y la otra parte de ahí que es x2 más x3, son lo que está antes del igual de las ecuaciones lineales que ustedes estuvieron viendo. ¿Eso se entiende más o menos? O si no, avisen por el chat si quieren que recapitule algo o más o menos se entienda hasta ahora. Qué difícil que es dar una clase cuando no tenés a nadie a quien hablar. Ok, bueno. Entonces, transformaciones lineales son